¿Cómo es el mundo espiritual? Todos quisiéramos conocer el porqué de muchas manifestaciones sobrenaturales que hemos experimentado o alguna persona cercana y creíble. El mundo espiritual natural, tú lo vives todos los días. Se expresa con sentimientos como el amor, por ejemplo, y se manifiesta mediante actos, palabras y actitudes. El mundo sobrenatural, allí se expresa y actúa Satanás, el cual puede influir en nuestros pensamientos y manipular nuestra voluntad. El mundo esotérico lo encontramos en el yoga, la santería, la brujería. En él, Satanás se manifiesta. Satanás ha manifestado en posesos. Por encima de la guerra de los hombres hay otra guerra, y es la guerra de las mentes, y esa guerra la quiero ganar. En el mundo espiritual natural, nuestra mente recibe la inspiración del Espíritu Santo o de Satanás. Influencias, pensamientos, sentimientos, como ira, flojera, lujuria, ambición, venganza, aparecen primero en la mente y puedo rechazarlos o acogerlos. Es algo que se acepta en la fe o se rechaza. Satanás trabaja nuestra mente. Con el recuerdo hace que nos arrastremos con un complejo de inferioridad atados a un pasado. El enemigo trabaja nuestra mente, los afectos, nos pone trabas. ¿Cómo nos defendemos del enemigo? ¿Cómo nos hacemos del lado positivo, inspirados por el Espíritu Santo? Debemos vivir los 10 mandamientos, manifestación de la sabiduría divina, para que las facultades que tenemos se desarrollen conforme a la voluntad de Dios. Una sana autoestima, formada por los padres de familia en los primeros 5 años de vida, nos ayuda a ser seres humanos con solidez interior. El enemigo va a tratar de atar nuestra libertad, ejercer una presión social mediante el bullying, por ejemplo. Él va a utilizar todo medio posible para que tomemos una posición favorable a él. Las sectas satánicas, las bandas, atacan a personas vulnerables que han tenido una vida carente de amor. Atacan cuando el alma está enferma, reprimida. Nosotros somos libres. Satanás ataca la libertad mediante la adicción, la rendición de la voluntad a algo que nos da placer, como hablar, comprar, fumar, beber, drogarnos, etc. Ya no somos tan libres como quisiéramos. Satanás conoce nuestra debilidad, nuestra predisposición y trabaja allí. En el mundo sobrenatural encontramos entidades personales sin cuerpo. Estas son solo de 3 categorías y podríamos considerar una cuarta. Las 3 fundamentales son ángeles, demonios y difuntos que no descansan. Y la cuarta, personas vivas que a través de ritos de ocultismo hacen desdoblamiento. Esto es salir del cuerpo, conocido como viajes astrales, y visitan a otras personas o a otros lugares. Hablemos de los ángeles. Solo hay 3 nombres conocidos. Los demás no son de la religión católica. Se han popularizado con la nueva era. Los ángeles no tienen nombre. Cuando un ángel entra en la historia de la salvación y ejecuta una misión a favor de los hombres, se le da un nombre que describe su misión. Por ejemplo, el arcángel Miguel
Su nombre significa ¿quién como Dios? Y fue el encargado de derrotar a Satanás y sus ángeles, quienes pretendían ser Dios. Miguel grita ¿quién como Dios? Y entabla la lucha, siendo vencedor, y a quien acudimos para nuestra protección. El arcángel Rafael, su nombre significa Dios sana, y en la Biblia encontramos su importante papel sanador. El arcángel Gabriel, su nombre significa fortaleza de Dios. Es un arcángel que ha sido enviado por Dios a determinadas personas para expresar su voluntad. Gabriel se le aparece a Zacarías y a María para anunciarles los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús, respectivamente. Los ángeles no necesitan nombre para distinguirse porque son mentes. Ellos se piensan los unos a los otros y no necesitan nombre. En liberación, las personas en trance manifiestan ser arcángeles y dan mensajes y se presentan con nombre. El discernimiento nos debe llevar a reconocer allí al maligno. Los ángeles están organizados en 9 jerarquías. Los ángeles custodios pertenecen a la primera. En la segunda están los arcángeles, servidores nuestros por encima de los ángeles. Encomiéndate a los arcángeles y a tu ángel de la guarda. ¿Cómo trabajan? Los ángeles pueden manipular la materia, pueden llamarte en la mañana, pueden frenar tu coche, etc. Todo para tu bien, pero asimismo los demonios. Dios les quitó el poder de gracia, pero quedan con el poder de naturaleza. Nunca debes burlarte de un demonio porque tiene mucho poder y nunca debes retarlo porque te aplasta. El ángel tiene poder sobre el espíritu. El espíritu es la parte noble del alma. El alma se ocupa del cuerpo físico y de la mente. De la inteligencia, la voluntad, se encarga el alma. El ángel tiene poder sobre la parte espiritual y material. En la parte espiritual, el ángel la influye mediante la inspiración. En la mente te aparecen pensamientos, imágenes, recuerdos. Otra categoría de entidades sobrenaturales son las almas de los difuntos. Actúan aquí en este mundo de los vivos porque no descansan, porque murieron en circunstancias desgraciadas. Situaciones de pecado, vicios no superados, sin haber arreglado sus cosas, sin pagar sus deudas. Las deudas del perdón se pagarán después en el purgatorio. Las almas en los estratos más profundos del purgatorio son las que se manifiestan aquí. Los difuntos no pueden hacer nada por sí mismos, dependen de las oraciones que los demás hagan por ellos. Por esto es muy importante no acumular deudas aquí. Las almas al manifestarse de alguna manera quieren decir: estoy aquí, reza por mí. Por eso prenden o apagan las luces, hacen ruidos, etc. En una casa que espantan puede, por ejemplo, haber un alma de un suicida atada a ese lugar. Los difuntos actúan en este mundo sobre la materia, pero de una manera muy inferior. Solo actúan para hacerse notar, para que tú ores por él. El difunto es espíritu puro y simplemente se quiere hacer notar. En oraciones de liberación a veces se manifiestan difuntos. No son violentos, solo piden oraciones, misas para poder descansar. Herencias sin resolver, piden que no haya discordia. Las almas se hacen notar aquí.
Las almas de los bebés que no nacieron en algunos casos se quedan con la mamá, y la presencia de un alma no es buena. El alma debe estar en Dios, y si murió sin bautizar es un alma que es confiada a la misericordia de Dios porque no sabemos qué será de ella. La presencia de un alma de un niño abortado o un embarazo perdido se puede notar como una continua tensión, como una presencia, una vibra que te da dolor de cabeza, como un peso, una tensión en la nuca. Y en la oración se puede notar como un escalofrío, un frío que te baja por la espalda, una sensación de un frío diferente. Algunos dicen frío de tumba. Los difuntos deben estar en Dios. El bebé abortado puede quedarse con la mamá y una vez la madre decide tener otro bebé, puede pegarse al niño nacido, manifestarse y causarle severos trastornos espirituales y psicológicos como déficit de atención o trastorno de hiperactividad. Pero esto no significa que estas manifestaciones de trastornos comportamentales sean siempre consecuencia de un alma. Que quede esto muy claro. Los difuntos actúan aquí. Los ángeles, los demonios, actúan aquí. En el mundo espiritual podemos considerar una cuarta categoría de entidad sobrenatural. Personas vivas que a través de ritos de ocultismo hacen desdoblamiento. Esto es, salir del cuerpo, conocido como viajes astrales, y visitan a otras personas o a otros lugares. Brujos, ocultistas, con ayuda de los demonios a través de ritos satánicos, pueden desligarse de su cuerpo y visitar a otra persona o a otros lugares, con el fin de molestar, dañar, quitarle energía, para abordar sexualmente a la persona, etc. El sacerdote es la persona indicada para ayudar en todos estos casos. No acudas a ninguna persona esotérica, así quiera parecer que es noble, que desea ayudar. Un demonio no saca a otro demonio, no ayuda a un difunto. No existe la magia blanca. El sacerdote tiene el poder sobre los demonios y sobre las almas en pena. El sacerdote puede perdonar pecados en los vivos y en los difuntos porque tiene el poder de las llaves. Solo él puede ayudar de manera efectiva. El gran sacerdote y exorcista, Padre José Fortea, en su libro Suma Demoníaca, nos habla de los espíritus perdidos, del espíritu de almas que no son ni demonios ni almas condenadas, al menos no condenadas aún, y que buscan, en medio de una gran tristeza y angustia, la luz, la paz, la felicidad. Nos dice cómo algunos de estos espíritus no saben nada de Dios, ni de Jesucristo, ni de la Iglesia, pues nadie les predicó. Almas que vagan de un lado a otro. Fantasmas en pena, destinadas, al menos algunas de ellas, a estar así hasta el fin del mundo. Un hecho real expuesto por el Padre Fortea. Él nos expresa en su libro, basado en su experiencia como exorcista, lo siguiente. Primero, los espíritus perdidos hablan con un tipo de voz distinta a la de los demonios. No suelen manifestar ni la agresividad ni la ira de los ángeles caídos. Lo que suelen manifestar es tristeza, melancolía. Segundo, si un espíritu perdido al principio muestra ira, es la ira de un ser humano que se sintió abandonado de Dios. Pero conforme avanza la sesión de oración o de exorcismo, va comprendiendo que la culpa de todo la tuvo él, y no Dios, o aquellas personas con las que vivió. Tercero, lo importante, lo característico y específico de los espíritus perdidos es que pueden rezar. Quizás al principio no lo hagan, pero finalmente sí, y cuando rezan, lo hacen sin odio.
Un demonio solo repite una alabanza a Dios obligado por el poder de Cristo tras muchísimas oraciones del sacerdote y por una orden en el nombre de Cristo. Pero los demonios siempre repiten una oración con odio. Cuarto, el espíritu perdido puede pedir perdón del mal cometido. El demonio no lo hará, ni en broma. Quinto, un demonio puede hacerse pasar por cualquiera, un ángel, un difunto o un santo. Pero si el exorcista insiste con su poder sacerdotal en ordenarle que diga su nombre, al final lo hará. Mientras que un espíritu perdido, por más que se le insista, seguirá afirmando que fue un ser humano. Sexto, si se le dice que bese la cruz, la puede besar sin odio. Séptimo, el agua bendita o cualquier otro artículo sagrado no le produce aversión. Octavo, no manifiesta ni gritos ni convulsiones. Si se le habla, responde, pero nada más. Noveno, los demonios suelen salir tras un terrible alarido o fuertes convulsiones. Los espíritus perdidos salen de forma silenciosa, casi siempre provocan una larga expiración. Décimo, la mayor parte de las almas perdidas antes de salir afirman que ven una luz y que se dirigen a ella. Muchos incluso se despiden del exorcista y los presentes diciendo: adiós, gracias, voy hacia la luz. ¿Quiénes son estas almas? ¿Son almas especiales del purgatorio? ¿Son almas condenadas? ¿Son realmente almas perdidas? A continuación, casos narrados por el padre Fortea en su libro. Un espíritu que respondía al nombre de Desire hizo gestos con la mano que quería escribir. Tumbada la posesa boca arriba y sin mirar, nos escribió que no era un demonio sino un alma humana. Esto fue lo que dijo: paciencia, soy Desire, no mala. Rezar es muy importante, rezar. Fe, llamar a San Miguel todos juntos, es importante, fe. Me voy cuando acabe de escribir. Yo no descanso. Yo no rechazo a Dios. Yo viví hace mucho tiempo, pero no fui buena. Muy guapa. Yo creía poder todo. El sacerdote entonces interrumpe al supuesto espíritu y le dice: en el nombre de Jesús te ordeno que me digas la verdad. El espíritu contesta: ¿por qué te tendría que mentir? Si fuera demonio no rezaría. Era cierto que en ciertos momentos se había puesto a rezar oraciones a Dios y a la Virgen. Perdida, no encuentro luz. El sacerdote le pregunta si hay muchos espíritus perdidos en la tierra. El espíritu contesta: hay muchos. Están en la tierra. Fueron hombres. No somos ángeles, no somos demonios. Debéis rezar. El sacerdote le pregunta si esos espíritus perdidos se comunican entre sí, si tienen algún tipo de relación. La respuesta fue la siguiente: no, ir de un lado a otro. Un alma perdida que respondía al nombre de Heislegel, al ser preguntada por el padre Fortea sobre si buscaba la luz, dijo lo siguiente: tuve mi momento, el momento es mientras vives, no hay solución. Pero esta misma alma, refiriéndose después a otras almas, dijo: espíritus perdidos vagan buscando un descanso, pero no lo encuentran. Purifican sus pecados. Muchos tardan muchos siglos. Depende de los pecados y del estado del alma. Las culpas son nuestras. Algunas están mejor que nosotros. Nosotros estamos aquí, no salimos de este mundo.
La diferencia con los demonios es que no rechazamos a Dios, fuimos malos, no pedimos perdón en su momento. Yo, mala vida, pecado, vivía sin Dios, como si no existiera. El caso de Fátima. El 13 de mayo de 1917, Lucía, la vidente de Fátima, le preguntó a Nuestra Señora acerca de dos amigas suyas recientemente fallecidas. Lucía preguntó: ¿María das Nieves ya está en el cielo? Nuestra Señora respondió: sí, ya está. Entonces Lucía le preguntó sobre otra conocida suya que había fallecido a la edad de 20 años. ¿Y Amelia? Nuestra Señora contestó: estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. La pregunta que cualquiera puede hacerse es: ¿qué pecados había cometido aquella chica para estar en el purgatorio hasta el fin del mundo? No consta que hubiera asesinado a nadie en aquel pueblo, no consta que cometiera terribles pecados. ¿Qué hizo entonces? ¿Por qué la Virgen no pide que se rece por ella para que salga, sino que con certeza afirma que estará allí hasta el día del juicio final? Para el padre Fortea, lo que sucedió con Amelia queda claro. No son los pecados de Amelia los que hacen que no pueda entrar en el cielo, sino el estado del alma. Ese estado del alma, incluso con menos faltas que otros pecadores, pero que le llevó a no pedir perdón. El infierno o el purgatorio es un lugar que uno construye en el tiempo. Uno va construyendo ese estado de separación de Dios dentro del alma a base de determinaciones libres. Más que de entrar en el infierno, deberíamos más bien hablar de que uno se va autoexcluyendo de la bondad de Dios a base de actos. Por tanto, en cierto modo, es uno mismo el que se juzga y se condena para la eternidad con sus propios actos.